Hola, muy buenos días. ¿Me podrían confirmar si se escucha bien? Ahí por el chat, aquí levantando la manita. Ya, perfecto. Vamos a partir ya de lleno con la presentación. ¿Me confirman si se ve? ¿Se ve? Sí, Snyder se ve. Ya, muchas gracias, Jessica. Bueno, partir primeramente la cámara. Así. Primeramente presentándome, mi nombre es Snyder Silva, soy coordinador general de Tech Formación Cosmo y quisiera darle la bienvenida a todos y todas que se suman en esta mañana a esta actividad que hemos estado planificando ya de hace un tiempo y que tiene que ver con una charla justamente para brindarles información relevante e importante en cuanto a la Ley 21.275. ¿Ya? La Ley 21.275 contempla, por así decirlo, una serie de pasos, una serie de requisitos que se deben cumplir. Muchas veces pensamos que la Ley 21.275 simplemente se trata de incorporar a un gestor de inclusión laboral en la organización y que ya con eso estaríamos cumpliendo con la normativa. Pero no es tan así y eso es lo que pretendemos nosotros abordar y mostrarles en esta charla con el fin de facilitar a ustedes esta información y que estén claros al momento de repente hacer la comunicación electrónica, de que vayan a fiscalizarlos, ustedes cumplan, ¿cierto?, con cada una de las cosas que exige la ley. Por eso titulamos esta charla ¿y ahora qué sigue con respecto a la ley 21.275? Ahí. Bueno, voy a darles una breve introducción de quiénes somos para quienes no nos conocen. Nosotros somos formación Cosmo SPA y nosotros nos especializamos o nuestro foco principal está dirigido siempre a las capacitaciones, ¿cierto? De lo que viene siendo para cumplir la plena inclusión de personas con discapacidad en organizaciones. Es un beneficio tanto sabemos como para las personas con discapacidad, ¿cierto? En el mundo laboral que muchas veces tienen bastantes obstáculos o trabas, a lo mejor de repente no por ellos, sino muchas veces por el entorno que se crea o las creencias, ¿cierto? O la organización que tiene la empresa o los pensamientos o costumbres que tiene la empresa respecto a lo que es discapacidad. Si nosotros, nuestro foco principal es justamente eso, lograr la plena inclusión de las personas con discapacidad en organizaciones y en beneficio mutuo para ambos, tanto para las empresas como para las personas con discapacidad. Voy a darle unas breves instrucciones sobre cómo vamos a manejar esta charla. Estas instrucciones son instrucciones generales. Hay que mantener su cámara, bueno, dice desactivada, pero si alguno la quiere encender no hay ningún problema. Y los micrófonos tienen que estar permanentemente apagados, ¿ya? Para poder que no hayan interrupciones, etcétera. Si tienen alguna pregunta, pueden realizarlo directamente a través del chat. Nosotros vamos a tener un espacio, como lo dice el siguiente punto al finalizar la exposición y vamos a estar respondiendo a la gran mayoría de las preguntas, las que no logremos responder en su momento o si se nos escapa alguna, vamos a estar haciendo llegar la respuesta a esa pregunta a través de correo electrónico igual, pero vamos a tener ambos espacios. Pasamos a la siguiente presentación. Bueno, invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales, a quienes todavía no están allí. Estamos presentes en distintos medios como son Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter. Ya. Vamos a pasar ya directamente también con la presentación, debido a que el tiempo es bastante acotado. Voy a dejar de compartir y les voy a presentar a nuestro expositor, que nos va a estar acompañando y nos va a estar brindando información detalle a detalle de todas las cosas que les mencioné antes respecto a la ley 20.275 y por qué es tan importante, ¿cierto?, cumplir con todos estos otros requisitos que nos exige la normativa y que no nos vayamos a topar con alguna sorpresa de que hay alguna fiscalización o de que no estamos cumpliendo con algo que no sabíamos que debíamos cumplir. Ya, su nombre es Alejandro Castro. Él es instructor también del curso de gestor de inclusión laboral que ejecutamos nosotros como TEC y está acreditado como gestor de inclusión laboral por Chile Valora. Adelante, Alejandro. Bien. Muchas gracias, Snyder. Buenos días a todos y a todas en esta mañana, en que lo que vamos a hacer es abordar este tema desde esta perspectiva. Bueno, y con la ley 21.275, la 21.015, la 20.422, ¿ahora qué? Ahora que ya entró en vigencia la ley 21.275 y ya hemos tenido un primer año
de fiscalización, comunicación electrónica, de dar cuenta de nuestros cumplimientos, de tal vez capacitar a nuestros gestores de inclusión, o tal vez recién estamos entrando en esto y nos estamos enterando de que tenemos que cumplir esta ley. Y esta charla tiene que ver con ¿y ahora qué? Ahora que ya están este triunvirato de leyes, que es la 20.422, que es la ley que es la base de la inclusión laboral, la 21.015, que es la que mandata a las empresas a tener una dotación de un 1%, aquellas empresas que tienen 100 o más trabajadores, a tener al menos un 1% de personas con discapacidad, y la ley 21.275, que habla del experto en inclusión, una persona acreditada por Chile Valora, y que esta persona debe pertenecer al área de recursos humanos y encargarse de la gestión en términos de política, diagnóstico, capacitación dentro de la organización. En el fondo, las tres leyes se complementan y lo que buscan es poder dar sostén a estos procesos de inclusión laboral. Ahora bien, a lo largo de esta charla vamos a ir revisando elementos súper concretos de lo que es el ejercicio del rol del gestor de inclusión, del gestor de inclusión, perdón, de qué se tiene que preocupar, qué es lo que tiene que hacer, cuáles son las principales consideraciones que se deben tener a la hora de trabajar con personas con discapacidad, de incluirlas dentro de la organización y también ver esta respuesta al ¿y ahora qué? ¿Ya? Que les adelanto, y después vamos a ver cómo, que el ahora qué es cómo hacer sostenible esto en el tiempo. Que esa es la pregunta cuya respuesta las empresas tienen que empezar a buscar desde ya, es cómo lograr que esto sea sostenible en el tiempo. Es decir, que podamos tener, mantener y generar buenas experiencias de inserción laboral para las personas con discapacidad que contratemos y para los equipos dentro de los cuales estas personas se integren. Y también lograr que estas personas dentro de la organización sean uno más y por lo tanto en términos productivos, en términos sociolaborales, se integren completamente. Bien, vamos con esa presentación después de esa breve introducción y nos vamos directo a la presentación. ¿Ya? Entonces, vamos con todo. ¿Ya? Entonces, Ley 21.275. ¿Y ahora qué sí? ¿Ya? ¿Qué podemos lograr gestionando con visión la inclusión laboral? Porque en el fondo, yo ya les adelanto un poco la respuesta a esta pregunta, que es hacer sostenible los procesos de inclusión laboral en el tiempo. Entonces, esto se tiene que, las empresas deben pasar desde la lógica del cumplimiento de la ley a la lógica de la sostenibilidad del cumplimiento de la ley en el tiempo. Es decir, ¿cómo lo voy a lograr que estos esfuerzos que estoy haciendo no tenga que año a año estar reconstruyendo, rearmando, rehaciendo, pensando en último momento cómo voy a cumplir? Porque eso va a generar que los procesos de inclusión laboral se conviertan en un gasto y una carga para la organización. Y por lo tanto, el ánimo, el clima emocional que rodea los procesos de inclusión no va a ser el óptimo para hacerlo sostenible en el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿hacia dónde debería llevarnos la inclusión? Y yo en este sentido me gusta ser súper realista. Para que una empresa, una organización, sienta que la inclusión es relevante, y por lo tanto aporte tiempo, energía, recursos, ¿ya? Apoyo para que esto se sostenga en el tiempo, esto tiene que tener algún beneficio para la organización. Lamentablemente, en el asesoramiento de algunas organizaciones, uno se encuentra con este ánimo de que esta ley y su cumplimiento es una carga. Y por lo tanto hay que tratar de ir o apostar a los mínimos posibles, ya a los mínimos necesarios, e ir haciendo lo justo para mantener la cuota. Pero vamos a ver que por la forma en que está estructurada la ley y pensado el rol del gestor de inclusión, esto no es sostenible en el tiempo. Entonces, por lo tanto, las empresas deberían apostar a generar desde la inclusión de personas con discapacidad una reducción de costos derivada de la
diversidad. Está más que comprobado y ustedes pueden encontrar muchos estudios al respecto en organizaciones como la diversidad, los equipos diversos, compuestos con personas de personas en situación de discapacidad, con personas que pertenecen a minorías sexuales, migrantes, etcétera, de diferentes edades, generan mejores decisiones, porque entre más representativos sean nuestros equipos de la diversidad presente en la sociedad en las cuales nosotros trabajamos, mejores decisiones tomaremos porque menos sesgos vamos a tener. Pero también hay que permitirle a esos equipos precisamente hablar, discutir, debatir con honestidad. Las empresas, por esta misma razón que les acabo de mencionar, tienden a innovar más cuando son más diversas, atraen más talento y mejores clientes porque hay un reconocimiento externo a aquellas personas y empresas que no solamente generan buenos procesos de inclusión, sino que los visibilizan. ¿Ya? Se visibilizan, comparten conocimiento, realizan a través de redes sociales eventos, comparten conocimiento, participan en seminarios, los organizan. Esto tiene un beneficio bastante fuerte para las empresas en términos de imagen. La Fundación Acción Empresas, compuesta por empresas como Walmart, por ejemplo, SMU, señala que la gestión adecuada de la diversidad puede mejorar hasta en un 35% la rentabilidad. No lo digo yo, lo dicen ellos como conjunto o en el fondo organismo de empresas que están a la vanguardia en materia de la gestión de diversidad e inclusión. ¿Ya? Entonces, ¿desde dónde se tiene que pegar el salto la empresa para ir consolidando y haciendo sostenible la gestión de la inclusión en el tiempo? Desde cumplir e integrar, es decir, de estar preocupado específicamente de la diferencia, es decir, esta persona tiene una discapacidad, tengo que hacer los ajustes razonables, tengo que modificar el escritorio, tengo que poner una rampa, tengo que hacer más accesibles los ascensores, etcétera, para que esta persona esté cómoda, de acuerdo a lo que establece la ley, como los ajustes razonables, y por lo tanto se integre laboralmente dentro de la empresa, y ojalá cumpla como todos los demás. ¿Ya? Cuando la empresa está enfocada en cumplir con la cuota y en la diferencia, es decir, en la discapacidad en sí, podemos decir que es una empresa integradora. ¿Ya? Esto es algo que venimos hace mucho tiempo viendo en Cosmo, versus una empresa que se transforma para incluir, que cambia sus maneras de pensar, que toma como es el espíritu de la ley 20.422, la diferencia es la regla, hay diversidad. Y por lo tanto vamos a integrar la diversidad y nos vamos a enfocar en el talento, en que personas talentosas que tienen diferencias se integran dentro de nuestra empresa y con los ajustes razonables construimos un puente entre sus limitaciones y los requerimientos del cargo para que puedan cumplir con las funciones del mismo de la manera más autónoma posible. Hay una tensión fundamental que toda empresa debe apuntar a responder y que es fundamental que el gestor esté habilitado, capacitado y tenga el apoyo necesario para apoyar en la resolución de esa tensión. Y esa tensión fundamental es la persona que ingresa por la ley de inclusión a una organización va a poder cumplir, rendir lo que se requiere para el cargo, porque la ley 20.422 no contempla ningún trato especial en ese sentido, ni horarios especiales, ni disminución de la carga laboral. La persona se le brindan los apoyos, ¿ya? Y construye este puente entre sus limitaciones y los requerimientos del cargo para que pueda realizar las funciones esperadas para ese cargo, producir al nivel que se espera para ese cargo, ¿ya? De la forma más autónoma posible. ¿Ya? Entonces, el gestor para poder hacer eso, para poder ayudar en la construcción de ese puente, requiere tener apoyo en el cumplimiento de su rol. Ya estos roles que vienen establecidos por mismo Chile Valora, ¿ya? Que es el organismo que certifica a los gestores de inclusión, es coordinar el diagnóstico. O sea, una empresa tiene que estar disponible, abierta a diagnosticarse, a mirarse, sin prejuicios, siendo bien honesta, hablando sobre su realidad. Una cosa que siempre hablamos en el curso de gestor de inclusión en Cosmo es que los gestores tienen que conocer
que van a traer personas con discapacidad a la realidad de empresa que tienen hoy, a sus desafíos, a su clima laboral, a su estilo de jefatura, y que desde ahí tienen que empezar a construir el ambiente que sea propicio para la inclusión de personas con discapacidad, y que curiosamente, cuando se hace una buena gestión de la inclusión, eso termina construyendo, desarrollando climas de trabajo, de gestión, de relación entre colaboradores, jefaturas y gerencia, muy positivos que terminan beneficiando a todos. O sea, la inclusión de personas con discapacidad tiene mucho que decir con respecto y mucho que apoyar en los procesos de recursos humanos. Gestionar un plan de inclusión, coordinar acciones de capacitación, apoyar en el desarrollo de políticas son roles fundamentales del gestor de inclusión, ¿ya? Diagnosticar, hacer catastro, ver temas de accesibilidad, superación de barreras, ¿ya? De que la cultura de la organización, las actitudes, los mitos, el conocimiento, los prejuicios, los sesgos que tienen las personas se vayan derribando y vayan dando paso a una comprensión de la diversidad como algo con lo que convivimos día a día y que tenemos que aprender a convivir con respeto. Recordar que muchas organizaciones tenemos colaboradores que en su vida han convivido con una persona con discapacidad, y por lo tanto ahí hay mucho sesgo, mucho miedo, digo honestamente, porque en empresas que de repente, en cómo asesoramos, de repente notamos temor. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo trato? Y si se cae, y hay un montón de temores que el gestor de inclusión tiene que estar preparado para poder ayudar a superar a todos los miembros de una organización. Si nos vamos al ¿y ahora qué? Del gestor de inclusión, hay que tener en cuenta el punto en que estamos hoy. Este es el primer año en donde están las tres leyes vigentes. 21, el 2022 entró en vigencia la 21275, la 21015 y anteriormente la 20422, y ahora con las tres leyes en vigencia, este enero de 2023 fue el primer gran rendimiento de cuentas en donde las tres leyes estaban vigentes. ¿Qué es lo que debería apostar la empresa a través de la figura del gestor de inclusión? A 4 años, ¿ya? Nosotros los desafiamos, les proponemos que empiecen a pensar a 4 años, ¿ya? ¿Cómo vamos a construir una experiencia de inserción laboral de personas con discapacidad que sea sostenible en el tiempo y que nos reditúe como empresa, que nos genere ganancias en términos de imagen, en términos de productividad, en términos de clima laboral? ¿Cómo vamos a ligar nuestros KPI más relevantes a la contratación, inclusión y desarrollo de un ambiente de trabajo propicio para la inclusión de personas con discapacidad? Las nuevas prácticas que vamos a implementar, el nuevo lenguaje, cómo vamos a superar los sesgos, y cómo nos vamos a ir adhiriendo a esta gestión, no solamente de la diversidad en términos de la discapacidad, sino de recordar que también dentro de las personas con discapacidad hay diversidad de edades, de orientación sexual, de pensamiento político. Hay personas con discapacidad que además son migrantes, mujeres, pertenecen a una determinada etnia, etcétera. Las personas las atraviesan muchas diversidades, y por lo tanto una de las cosas que el gestor de inclusión debe integrar es esta visión de interseccionalidad. ¿Cuál es la ruta del gestor actualmente? Por ejemplo, podríamos ver, nosotros les vamos a compartir esta presentación. El diagnóstico, en diciembre ya debería estar listo, debería estar listo, ya haberse presentado, haberse revisado el diagnóstico, el recuento del cumplimiento de la cuota, el cálculo de la cuota del año siguiente, que se calcula el año siguiente. Por ejemplo, 2023 se calcula con la planta laboral del 2022, ¿ya? Si tenemos que hacer donaciones, haberlas hecho, porque lo que establece la ley es que el 31 de diciembre cualquier medida alternativa debe haber estado cumplida, ya sea donación o contratación de terceros. Hacer una cuenta pública y estar listos para que entre el 1 y el 31 de enero se ingrese la política, ¿ya?, de inclusión, que puede tener anexos que se van sumando año a año,
en donde vamos viendo o vamos dando cuenta de cómo vamos evolucionando y generando acciones en materia de política de inclusión. Ya, el certificado de donación, si hicimos una donación, y si tenemos personas que contratamos a través de tercerización, tener los datos correspondientes de la empresa, los cargos, los RUT de las personas con discapacidad que fueron contratadas a través de empresas de tercerización de servicios, ¿ya? Y como se ve en pantalla, durante todo el año, el gestor de inclusión se mantiene activo, ¿ya? Planificando actividades, haciendo reuniones, generando actividades que están en concordancia con aquellas relativas a la política de inclusión y las acciones de cambio de cultura, de sensibilización, el plan anual de capacitación y su ejecución, ¿ya? El supervisar que se estén registrando las contrataciones de personas con discapacidad en la Dirección del Trabajo 15 días máximo posterior a la contratación, lo cual corre también para las modificaciones de contrato y también para las terminaciones de contrato de personas con discapacidad, ¿ya? Entonces, hay mucho que hacer respecto del rol del gestor de inclusión durante el año, porque hay obligaciones que cumplir. Por ejemplo, el registro de personas con discapacidad contratadas, ya en la página de Dirección del Trabajo, ¿ya? Que tienen que estar contratos vigentes el primer día hábil del mes siguiente, aquel en el que empleador o empleadora tuvo 100 o más trabajadores. Supongamos que un mes tuviste 90 personas y al otro 101 personas, ¿ya? Para el mes siguiente a que tuviste 100 trabajadores, ya tienes que tener una persona con discapacidad contratada en relación al cumplimiento de la cuota, ¿ya? Y hay que considerar que cuando yo no cumplo en un mes que me correspondía tener una dotación de personas con discapacidad, no cumplo, eso va sumando 2 sueldos mínimos por mes por persona incumplida para posteriormente generar donación. Supongamos, si yo tenía que contratar 3 personas y un mes tuve 2, ahí ya tengo 2 sueldos mínimos. En otro mes me faltaron 2 personas, ahí ya tengo 2, 4, y con las otras 2 son 6. Ya son 6 sueldos mínimos que se me van sumando para tener que donar a final de año, ¿ya? Hay que guardar evidencia de todo el cumplimiento de política y capacitación. Si durante las acciones relacionadas con la política de inclusión se comprometieron evaluaciones, mediciones, diagnóstico, y si en capacitación se desarrolló un plan, tenemos que reunir y siempre tener a mano la evidencia fotográfica, los registros, facturas, etc., todo lo que tenga que ver con el cumplimiento, por ejemplo, del plan de capacitación, ¿ya? Si vamos a hacer contrataciones externas, porque por determinadas razones no podemos cumplir con contratar personas con discapacidad para los puestos que tenemos disponibles, no tenemos vacantes, o aquellos puestos que tenemos vacantes no están en condiciones de contratar personas con discapacidad, ojo que, por ejemplo, las razones fundadas para no contratar personas con discapacidad es que no se presenten candidatos con discapacidad a un llamado de trabajo, y la otra es que el trabajo en sí, ¿ya? Por el nivel de técnico, con el nivel de precisión, ¿ya? De movilidad que requiere, es imposible que se contrate una persona con discapacidad. Eso lo tengo que acreditar a través de la mutual. La mutual es la que tiene, con la que yo estoy asociado, es la que tiene que acreditar eso para que cuando llegue fin de año, yo, dentro de las razones fundadas, lo justifique, ¿ya? Ahora, ojo, que aquí hay un tema que recién se está empezando a desarrollar y que tiene que ver con que la ley establece que si se contratan personas externas, el monto a pagar por esas personas contratadas mínimo anual son 24 sueldos mínimos anuales, ¿ya? Por lo tanto, si la persona tiene 2 personas y solo me falta una, voy a tener que cumplir el contrato con 2 personas más para poder cumplir los 24 sueldos mínimos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo estas contrataciones las hago a mitad de año?
son casos que tienen que ser consultados a la Dirección del Trabajo, porque la verdad es que todavía no hay información clara sobre estos casos. Estamos muy incipientes y es súper importante que las empresas mantengan una comunicación constante con la Dirección del Trabajo. Y ahí tienen un rol para el gestor de inclusión. Hay que cumplir en fechas clave. El 31 del año en curso tienen que estar cumplidas tanto las medidas alternativas, donaciones, como la contratación de terceros para poder cumplir con la ley de cuotas si es que no se pudo cumplir directamente, tercerizar, si es que no se pudo cumplir lisa y llanamente, donar y tener toda la evidencia, por ejemplo, el certificado de la mutual que determina que no se podían contratar personas con discapacidad o los avisos que se publicaron y que no se recibieron vacantes, de personas con discapacidad para ese puesto, ¿ya? Tengo del 1 al 31 de enero, que es el plazo único para cumplir con la comunicación electrónica de mis cumplimientos durante el año en la página de la Dirección del Trabajo. La ley 21015, vinculada íntimamente con la 21275, nos dice que hay que dar cumplimiento a la ley, con contratación directa o medidas alternativas, tercerización o donación, y que yo tengo la obligación de informar el cumplimiento, mes a mes, contratos, modificaciones, términos de contrato de personas con discapacidad y la comunicación electrónica anual. Por lo tanto, la ley me obliga a dos cosas: a dar cumplimiento a la ley, ¿ya? Y a informar el cumplimiento de esta ley, ¿ya? ¿Con qué debo contar en caso de que se me fiscalice, ¿ya? Documentos e informes técnicos que prueben que se realizó la comunicación electrónica. Se te emite un certificado cuando la haces, ¿ya? Si escogiste medidas alternativas al cumplimiento, es decir, si optaste por donación o por tercerización, etcétera, etcétera, debe entregar antecedentes que acrediten la publicación de ofertas en la Bolsa Nacional de Empleo. Es muy aconsejable que todas las empresas publiquen en la Bolsa Nacional de Empleo, y si lo hicieron por otro medio, los avisos y la evidencia de que no hubieron postulantes para el cargo con de personas con discapacidad, ¿ya? Si suscribiste contratos con terceros, individualización de las empresas, RUT de la empresa, cargos a los que se fueron cubiertos por terceros, RUT de las personas con discapacidad que vinieron a cubrir esos puestos a través de la empresa con la que tercerizaste servicio, ¿ya? El certificado que te emite la institución a la que le hiciste la anotación y en donde el folio es el que tienes que poner en la comunicación electrónica, ¿ya? Copia física y electrónica del plan de capacitación con evidencias de que lo estás cumpliendo. Supongamos que te fiscalizan a mitad de año y te van a preguntar por tu plan de capacitación, y tienes que tener la evidencia para mostrar que ese plan de capacitación se está cumpliendo. Y muy delicado y muy importante, sí, se produjeron situaciones de acoso, discriminación, ¿ya? Dentro de la empresa, tienes que ser capaz de demostrar que la gestión de las situaciones de acoso laboral hacia personas con discapacidad se están gestionando de manera ajustada a derecho, ¿ya? Eso, muchas veces me preguntan si ¿qué tan frecuente es la fiscalización? ¿O por qué razón me podrían venir a fiscalizar durante el año? Bueno, por ejemplo, si no cumpliste con la comunicación electrónica a final de año, probablemente te vengan a fiscalizar, pero también hay que tener en cuenta que cualquier persona que ve, por ejemplo, que no hay condiciones de accesibilidad en mi empresa, o un funcionario que ve que hay un trato injusto hacia una persona con discapacidad, me puede denunciar a mi organización y puedo estar sometido a una fiscalización por lo mismo en cualquier momento. Entonces, ¿cuáles son las multas? Bueno, las multas para empresas de entre 100 a 199 personas son dependiendo del nivel de la falta, y eso establece la ley, que será la Dirección del Trabajo quien determinará la gravedad de la infracción, la naturaleza de la infracción y el contexto de la infracción en que se produjo. Y por lo tanto,
esto puede, ya sea a través de reincidencia o por el grado de afectación a la persona, entre las personas de las empresas de 100 a 199 pueden ir de 24 a 40 UTM y de 200 o más de 36 a 60 UTM. Y aquí tenemos, por ejemplo, algunas tablas proporcionadas por Chile Valora. Por ejemplo, no contratar o mantener contratado en el área de recursos humanos al gestor de inclusión. No elaborar programas de capacitación, ¿ya? No considerar las normas de igualdad de oportunidades, ¿ya? En relación a actividades, por ejemplo, no discriminar, no cumplir con el, ¿cómo se llama?, con los ajustes razonables que se esperan para que una persona pueda ejercer con autonomía y de forma digna sus labores, no realizar la comunicación electrónica. Entonces, ¿hacia dónde, ya, vamos marchando como organizaciones para responder a esta pregunta en todo este contexto que hemos mostrado? Es hacia la sostenibilidad de la inclusión de personas con discapacidad a partir de la figura del gestor. Hay que apostar por la gobernanza. La gobernanza es la forma estructurada de proporcionar dirección y control a través de políticas y procesos para cumplir metas estratégicas y operativas. Nuestra organización, si quiere hacer sostenible la inclusión de personas con discapacidad en el tiempo, tiene que proveer al gestor de inclusión, ¿ya?, dirección y control sobre los procesos que están vinculados a la gestión de personas con discapacidad y de la diversidad en general. ¿Cómo se construye gobernanza según la SOFOFA, ¿ya?, o la red de empresas inclusivas, ¿ya?, a través de políticas de diversidad e inclusión que otorguen facultades y establezcan lineamientos claros para el trabajo y la resolución de cualquier problema que surja en la gestión de personas con discapacidad. Creando un comité de inclusión en donde personas con discapacidad tengan voz para hablar acerca de los mismos procesos que las involucran. Por ejemplo, para hacer observaciones sobre seguridad, observaciones sobre los procesos de reclutamiento, organizar y participar en la organización de capacitaciones para aconsejarnos acerca de cómo hacerlo de la mejor manera posible, cómo no obviar o omitir ciertas ideas respecto de cómo hacer las capacitaciones también accesibles que se nos pueden pasar, pero a ellos no. Los grupos de afinidad también son súper importantes. Cuando yo, por ejemplo, creo un comité compuesto con todas las personas con discapacidad dentro de la organización para que revisen todos los procesos de gestión de la inclusión, desde la selección de personal, la inducción, el onboarding, la resolución de conflictos dentro de la organización, los ajustes, la accesibilidad, estoy permitiendo que ojos frescos realmente compenetrados con el tema de la inclusión observen lo que yo estoy haciendo. Y el involucramiento de la alta gerencia, la participación, el ser un gerente como cara visible de los procesos de inclusión, involucrarme, participar en los eventos, informarme como gerente y, por lo tanto, ser parte de este proceso de gestión de la inclusión va a ser fundamental. La participación e involucramiento de la alta gerencia siempre deriva en mayor disponibilidad de recursos, en mayor disponibilidad de autorizaciones, en mayor disponibilidad y voluntad para ejecutar y por lo tanto en una mejor gobernanza de los procesos de gestión de inclusión. Por lo tanto, ¿hacia dónde apuntamos hoy en día? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora cómo hacemos sostenibles los procesos de gestión de inclusión de personas con discapacidad a través de la figura del gestor de inclusión, ¿ya?, que está apoyándose con las exigencias de la ley, con su liderazgo y competencias públicas, el apoyo en los organismos públicos, con alianzas estratégicas, por ejemplo, con fundaciones, ¿ya? Por ejemplo, hay un punto bien interesante que no puedo dejar de mencionar. La ley me faculta a mí como empleador para preguntarle a una persona si está en situación de discapacidad, si tiene su credencial, pero no se la puedo exigir.
tampoco puedo exigirle que me revele todos los detalles de su discapacidad, y por lo tanto va a ser súper importante que las empresas generen alianzas con fundaciones o con instituciones como Cosmos para sus procesos de selección, precisamente para tratar estos temas de confidencialidad y de acercamiento a las personas con discapacidad de una forma respetuosa, bien fundamentada y bien acompañada, ¿ya? Y de esa manera generar mayor sostenibilidad a estos procesos de contratación e inserción laboral, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el desafío actual? ¿Ya? Valorar la emergencia de la gestión de la diversidad y la inclusión como algo que se vino para quedar y es una oportunidad, ¿ya? Hay que ubicar, apoyar y empoderar estratégicamente al gestor de inclusión, que no sea un gestor de nombre y que tenga 20.000 funciones más y la gestión de la inclusión le sea una de las 20.000 cosas que tiene que hacer, superar la visión de la legislación y de cumplir para sentir que estamos contribuyendo a la construcción de una sociedad más justa y atrevernos a abrir a nuestras prácticas y vernos como una fuente de conocimiento para otros. Si lo estamos haciendo bien, si estamos generando buenos procesos de gestión de inclusión de personas con discapacidad, abrámoslo, visibilicémonos, porque estamos contribuyendo a que otros de la industria y de la área de comercio donde nosotros mismos participamos también lo hagan. ¿Bien? Wow, fue muy rápido ese. Espero haber cumplido con los tiempos, Snyder. Así que eso como presentación y ahora dejamos espacio para las preguntas y también les doy el pase a ustedes. Snyder. Voy a dejar de compartir. Muchísimas gracias, Alejandro. Excelente. Bueno, ahora vamos a pasar, como le habíamos dicho en un principio, a lo que es la sección de preguntas y respuestas respecto a todo lo que pudieron observar que expuso Alejandro. Ya a lo largo de la charla hubieron bastantes preguntas ahí en el chat y permítanme presentarles a Jessica Cubillos, quien es nuestra profesional del área de ventas igual. Y ella va a estar haciendo las consultas, las preguntas, leyéndolas, las que ustedes dejaron por el chat para que Alejandro nos pueda responder a cada una de ellas. Adelante, Jessica. Gracias, Snyder. Saludos a todas y a todos. Bueno, partimos con la primera pregunta que nos realiza Javier Aliaga, que dice: hola, respecto del plan de capacitación, en la plataforma de la ADT, muchas empresas no pudieron subir la información, ya que no estaba la opción disponible. ¿Sabes algo de aquello, Alejandro? Por supuesto, sí. No, no hay una opción. De hecho, la circular en donde precisamente se aclararon todas las dudas sobre la comunicación electrónica, que establece que no hay un ítem donde subir el plan de capacitación, pero la empresa sí está obligada a tenerlo. Por lo tanto, tal como lo señalamos durante la presentación, es fundamental que si te van a fiscalizar, tú tengas física y electrónicamente tu plan de capacitación y que además vayas guardando la evidencia de lo que ya se ha ido haciendo en materia de capacitación. Fotografías, videos, testimonios, actas de reuniones con replanificación. Por ejemplo, si supongamos tienes un comité de inclusión y planificaron la capacitación, todo eso tienes que tenerlo a la mano. No hay un ítem, no hay un espacio dentro de la comunicación electrónica para subir la capacitación, pero la ley exige que cuando te fiscalicen, lo tienes que tener. Eso. Gracias, Alejandro. Alejandra nos pregunta, aunque tú ya lo mencionaste dentro de la charla, pero si lo puedes profundizar un poquito, ¿qué es DI? Aunque Diversidad e diversidad e inclusión. inclusión. Sí. Sí. A ver, hoy en día, hacia donde estamos apuntando, donde se está apuntando a nivel de sociedad, por ejemplo, tenemos fundaciones como Pride Connection, por ejemplo, que se dedican a la inserción laboral de personas que pertenecen a minorías sexuales y que, por ejemplo, tienen un ranking de las mejores empresas para la diversidad sexual. Estamos viendo también en empresas, por ejemplo, como Walmart, que tienen programas o líneas para generaciones, personas de diferentes edades, tercera edad, género, diversidad sexual, inclusión. Es decir, las empresas están empezando a apostar, ¿ya?, por la gestión de la diversidad e inclusión a partir de darse cuenta o ser conscientes de que los equipos ya son diversos. Ya hay diversidad sexual dentro de los equipos de trabajo, ya hay personas que
son migrantes, ya hay personas, por ejemplo, que pertenecen a etnias, diferentes edades, y a cada persona la atraviesan diferentes diversidades, que ahí está donde está el concepto de interseccionalidad. Una persona puede sentirse o vivir una discriminación o encontrar barreras dentro de una organización. Por ejemplo, tengo una persona con discapacidad física, movilidad reducida, y esa persona podría encontrar barreras dentro de la organización, no por su discapacidad, sino por ser mujer, por ser madre soltera, por pertenecer a una minoría sexual, etc. Es decir, la gestión de la diversidad e inclusión apunta a reconocer que a cada persona la atraviesan diferentes diversidades y que dentro de una organización diferentes diversidades pueden estar más, menos integradas, encontrar más o menos barreras. Eso es lo que, así como en resumen. Muchas gracias, Alejandro. Vanessa nos pregunta, dice, ¿en qué consiste el plan de capacitación y cómo lo implemento en mi empresa? Si lo puedes enunciar brevemente. Ya, hay una pregunta que siempre me hacen. ¿Hay un formato de plan de capacitación? ¿Hay un formato de política? Lamentablemente no. No hay un formato dictado por la Dirección del Trabajo o entregado por Senadis para el plan de capacitación. ¿Habrá en el futuro? No lo sabemos, ¿ya? Lo que exige la ley es que lo tengamos, ¿ya? Un plan de capacitación tiene que contener como mínimo un diagnóstico, es decir, tener evidencia de que se realizó un diagnóstico para determinar las necesidades de capacitación. Tiene que establecer qué tipos de capacitaciones se van a dar, en qué nivel, básico, intermedio, avanzado. Si las capacitaciones son de punto de vista informativo, de sensibilización, son técnicas, si es una capacitación de profundización y también cuáles van a ser los alcances, ¿ya? Es decir, tal cual como preparamos, y yo creo que es la mejor manera de verlo, tal cual como preparamos un plan de capacitación anual para nuestros funcionarios, en donde vemos los mismos ítems, es lo mismo para un plan de capacitación en materia de inclusión. Lo que cambia es el tema, la temática, ¿ya? Y tenemos que tener las mismas evidencias, las mismas meticulosidad y secciones y la misma, el mismo cuidado en el diagnóstico y levantamiento de necesidades de capacitación, que para las capacitaciones regulares, para aquellas que tienen que ver con discapacidad, ¿ya? Y con respecto a política, yo les aconsejo revisar, por ejemplo, las grandes empresas publican sus políticas de inclusión y ahí vamos a encontrar varios modelos y escoger aquel que se ajuste más a nuestras necesidades. También instituciones como Cosmo, por ejemplo, asesoramos en esas materias para construir un plan un plan de capacitación y también construir una política de inclusión que sea operativa, ¿ya? Que es decir, que se traduzca en acción. Pero, ¿hay un modelo? No, en ninguno de los dos casos. Gracias, Alejandro. Leonela nos dice, hola, ¿de qué manera se puede adaptar esto a una empresa agrícola donde se sabe que se trabaja por temporada y son por unos pocos meses nada más? Ya. En ese caso, lo que establece la ley es que, a ver, cada vez que tu dotación supere las 100 personas, ¿ya? Tú tienes que hacer el cálculo de cuántas personas con discapacidad tienes que tener contratadas en ese mes donde la dotación de tu empresa superó las 100 personas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si yo el mes de enero, ¿ya? Enteré 120 personas, ¿ya? Ese 120 lo multiplico por 0,01, me va a dar 1,2, lo cual significa que al mes siguiente tengo que tener una persona con discapacidad contratada, ¿ya? Entonces, esa es una forma de observarlo cuando nosotros tenemos actividades como esta, en donde tenemos que ver cuál es la dotación que tenemos mes a mes, ¿ya? Eso así brevemente, Jessica. Gracias, Alejandro. Hay otras 4 preguntas. Con ellas vamos a ir finalizando por un tema de tiempo y de ser respetuoso
con los tiempos acordados. Ujú. Verónica nos dice, hola, cuando realizamos la comunicación electrónica, al final arrojó un error al momento de la emisión del comprobante y la DT no nos envió un ejemplar hasta hoy. ¿Será que Ujú. tengo cómo saber dónde buscar mi comprobante en la página? La página tiene que emitirte el comprobante inmediatamente y si no te lo emite o hay un error, uno lo comunica inmediatamente a soporte de la Dirección del Trabajo, ¿ya? Pasan muchas de estas situaciones en donde de repente te arroja un error o de repente se hizo mal un cálculo o te aparece un dato que no corresponde. Lo importante es comunicarlo de inmediato y resolverlo sobre la marcha. Y si me generó un error, eh, por ejemplo, todas las instituciones públicas tienen una OIRS, ¿ya? ¿Ya? La Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, ¿ya? Esa es la instancia donde uno puede acudir a hacer cualquier consulta, ¿ya? ¿Qué pasa cuando yo hago la consulta a través de la OIS? Por ley, hay 15 días hábiles para que me respondan. Por lo tanto, es una forma súper segura de hacer las consultas, ¿ya? Porque hay una ley detrás de las OIRS dentro de las instituciones públicas, solamente vayan, por ejemplo, pongo OIRS DT, Dirección del Trabajo, y voy a llegar a la OIRS de la Dirección del Trabajo, y ahí es donde puedo hacer cualquier reclamo, ¿ya? Gracias, Alejandro. Bueno, hay una pregunta que ya de alguna manera la contestaste, pero la voy a mencionar igual. Es de Liliana, dice, hola, ¿existen formatos establecidos para el diagnóstico, plan de trabajo y programa de capacitación? No, no hay. No hay una de parte de Senadis ni de la Dirección del Trabajo formatos para ninguno de los tres, de estos tres elementos, ni el diagnóstico, ni para la plan de capacitación, ni para la política. Por lo tanto, es importante tal vez en esta etapa asesorarnos, mirar lo que están haciendo otras empresas y en relación al plan de capacitación, tal como lo mencioné, los mismos recaudos, las mismas cuidados y las mismas secciones que utilizamos para levantar necesidades y planificar capacitaciones para nuestros funcionarios en otras materias, debemos utilizarlo como referencia para hacerlo en el caso de la discapacidad. Obviamente puede que necesitemos apoyo y es para eso que está la figura del gestor de inclusión y el gestor de inclusión tener buenas redes con tanto con Senadis o también con alguna fundación con la que están constantemente trabajando, que es lo que hacen muchas empresas, para ir revisando qué es lo que se adapta mejor a la realidad de cada empresa, ¿ya? Perfecto. Vamos, nos quedan dos preguntas más, si no me equivoco. Dice Sandra, hola, ¿me van a solicitar si me fiscalizan el diagnóstico para poder mostrar el plan de capacitación? Sí, debes, lo más aconsejable es que tengas todo, tengas tu diagnóstico, tengas copia digital y física de ese diagnóstico, tengas copia digital y física de tu política, copia digital y física de tu plan de capacitación. En el caso de la política derivan acciones que se están llevando, campañas, iniciativas dentro de la organización y del plan de capacitación derivan acciones de capacitación. Y de cada uno, según lo planificaste, debes ir teniendo evidencia a la hora, guardando esa evidencia y tenerla al momento en que te fiscalicen. Y finalmente Liliana nos indica, las capacitaciones son a todo el personal y deben ser evaluadas las capacitaciones. Sí. A ver, yo creo que el objetivo de la capacitación, y yo creo que aquí todos los que estén, que pertenezcan a áreas de recursos humanos, estén relacionados con capacitación, van a estar de acuerdo conmigo. Lo que uno quiere es que la capacitación tenga un impacto, ¿ya? Entonces, cuando se hacen capacitaciones, sí debe evaluarse, ¿ya? Porque también recordar que las capacitaciones que tienen que ver con inclusión pueden ser hechas a través de la franquicia Sense, ¿ya? Por lo tanto, cumplir con todos los requisitos de evaluación, de calidad y de estándar que establece Sense para las capacitaciones, en términos de hora, de calificación, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vamos a querer es evitar que, por ejemplo, se produzcan situaciones de discriminación, que se produzcan situaciones de maltrato, que las personas no sepan qué hacer frente a una emergencia cuando estamos con una persona con discapacidad
que las personas empiecen a hacer correr rumores por desinformación respecto de lo que involucra la ley de inclusión. Es decir, queremos que tengan resultados concretos. Por eso es súper importante evaluar. Y finalmente, con esta terminamos del plan de las preguntas a realizar en este momento para finalizar la actividad. Dejamos la consulta de Liliana Alejandro, que dice, ¿el gestor puede o debe hacer capacitaciones? O sea, el gestor debe tanto participar en la planificación de capacitaciones anuales, que muchas de ellas tal vez, porque depende del tipo de capacitación, van a tener diferentes alcances, ¿ya? A ver, ¿cuál es mi visión personal al respecto? Que los primeros que se tienen que capacitar son la gerencia y jefaturas. ¿Ya? Es súper importante. Porque, por ejemplo, gerencias y jefaturas participan en los procesos de selección de personal. Son las principales figuras que acogen a las personas con discapacidad cuando llegan a incorporarse dentro de los equipos. Son ellos los que transmiten la cultura de la organización, por lo tanto deberían ser las primeras personas en capacitarse. Hay capacitaciones que tal vez se van a contratar específicamente para el gestor de inclusión, la gerencia, los comités de afinidad, etc. Y para el personal, las primeras capacitaciones que se tienen que hacer son de sensibilización. Uno debería partir con sensibilización, información, generación de competencias en materia de inclusión, ir siguiendo desde la sensibilización hacia adelante de manera bien organizada. ¿Ya? Lenguaje inclusivo, habilidades de liderazgo, trabajo en equipo, en diversidad e inclusión, evitar los sesgos, generar equipos de alto rendimiento diversos, etcétera, etcétera. Gracias, Alejandro. Muchas gracias. Vamos a dejar el dato para todos ustedes que lo han ido preguntando a través del chat, que efectivamente esta charla va a estar a disposición a través del canal de YouTube de nuestra querida OTEC, así que ahí va a estar disponible para que la puedan revisar nuevamente. Agradecemos la presencia de todos ustedes y antes de dar por finalizada esta actividad, les queremos comentar a grandes rasgos nuestro plan de capacitación del año 2023. Más bien es una invitación a que efectivamente nos consideren sus aliados a la hora de planificar las capacitaciones correspondientes para este año vigente, que cuenten con nosotros y como muy bien dijo Alejandro también, tenemos 3 líneas de trabajo como organización, existe una fundación, existe la consultora y aquí hoy estamos con ustedes presentes el equipo de la OTEC, en donde tenemos diversos tipos de cursos que creo que van a dar muy bien en respuesta a las necesidades que han ido manifestando a través del chat, justamente en todo lo que tiene que ver con el gestor de inclusión laboral y su tremenda labor en las organizaciones. Si ustedes gustan, por supuesto, se pueden poner en contacto con nosotros para establecer una reunión de trabajo y así poder mostrarles en mayor detalle nuestro plan de capacitación que ahora lo están mostrando en pantalla, para que le podamos presentar efectivamente esa información y así podamos hacer una colaboración, creo que eso es relevante, para que puedan ustedes sostener este gran cambio a nivel de las organizaciones que está dando nuestro país y que obviamente permiten que la discapacidad hoy sea totalmente abrazada y obviamente de esa manera también trabajada de buena manera en respeto a los derechos de las personas con discapacidad. Así que la invitación ya la tienen, son muy bienvenidos y por supuesto yo lo voy a estar contactando para que generemos una reunión de trabajo. No sé si alguien más tiene algo que mencionar, Alejandro, Snyder. Yo me Sí, despido y les agradezco. sí, de mi parte, bueno, muchas gracias Jessica, muchas gracias Alejandro. Mencionarles, bueno, hace rato les dije por el chat que íbamos a cerrar con algo súper importante y es que muchos de ustedes no tienen mucha claridad, ¿cierto?, respecto al tema del plan de capacitación. Y en una de las presentaciones que nos mostraba Alejandro, justamente hablaba del tema de las multas y justamente muchos hicieron también preguntas respecto a dónde subir el plan de capacitación. Como bien mencionó Alejandro, no hay un ítem para subir como tal el plan de capacitación, pero sí se tienen que subir las políticas que ese plan, cierto, de capacitación está llevando a cabo y qué políticas en materia de inclusión y de diversidad se están llevando a cabo dentro de la organización. Entonces, si bien no se tiene que subir a la página de la Dirección del Trabajo, eso no significa que no sea un motivo de multa o de no cumplimiento,
porque de hecho decía no haber elaborado o no haber ejecutado un plano, un programa de capacitación con el objetivo de otorgarles herramientas para una efectiva inclusión laboral dentro de la empresa para los trabajadores, corresponde, ¿cierto?, a multa. Y las multas no son menores dependiendo del tamaño de la empresa. De 100 a 199 trabajadores que contenga la empresa, lo más leve son 24 UTM y lo más grave son 40 UTM. También, si la empresa tiene 200 o más de 200 trabajadores, lo más leve que puede salir la multa son 36 UTM y lo más grave son 60. Entonces, el no cumplimiento de esto también es algo bastante serio y que muchos a lo mejor no tienen en cuenta, ¿cierto? Porque no han desarrollado el plan de capacitación en materia de inclusión, no han hecho el diagnóstico y nosotros como Formación Cosmo, justamente lo que estaba mostrando Jessica, lo que estaba mencionando, tenemos un plan de capacitación anual justamente para cubrir todas estas necesidades y para abordar cada una de las áreas y tener, digámoslo así, mayor impacto y un mejor cumplimiento de la ley, ¿ya? Esto en cuanto al plan de capacitación anual, tenemos distintos cursos dirigidos a distintas áreas de la empresa, como decía Alejandro, desde las jefaturas, ¿cierto? Hasta a lo mejor ya atención al público, depende del rubro, etcétera, pero estos son algunos de los cursos y charlas que nosotros tenemos justamente para dar cumplimiento a este apartado tan importante de la ley y que yo sé que es sumamente necesario. Así que Jessica se va a estar contactando con cada uno de ustedes. Todos estos cursos, además, también vi un comentario que preguntaban si eran con franquicia tributaria. Los cursos mayores a 8 horas, porque lamentablemente Sense no deja que nosotros optemos a la franquicia tributaria por un curso menor a esa duración, ¿ya? Lo que son charlas de entre 4 y 2 horas son simplemente charlas que tienen que asumir el costo empresa, pero que son sumamente necesarias también para capacitar las distintas áreas de su organización en materias de inclusión, ¿ya? Pero los cursos de 8 horas en adelante, como pueden ver acá, sí son a través de franquicia tributaria y nosotros contamos con esto para que ustedes puedan optar a ese beneficio igual y hacer las capacitaciones con nosotros y así dar cumplimiento pleno a todo lo que significa la ley 21.270. ¿Ya? También tenemos otra línea que ya aparte de la diversidad e inclusión, son cursos más generales, son cursos también que sabemos que son súper necesarios, que son cursos de habilidades blandas. Habilidades blandas, ¿por qué? Se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la discapacidad? Justamente eso, muchas veces las gerencias, ¿cierto? Los altos mandos, digamos, de la organización, no tienen mucho acercamiento, mucho contacto con lo que son el tema de las habilidades blandas, con el tema del trato al personal, con el tema del trato a personas con discapacidad, etcétera. Y nosotros justamente en nuestra línea de trabajo, que lo que buscamos es la plena inclusión, ¿cierto?, de las personas con discapacidad, optamos por estas dos líneas de trabajo, por estas dos líneas de capacitación que sabemos que van a ser de mucha utilidad en cada una de las organizaciones que representan cada uno de ustedes acá presentes. Así que la invitación está abierta, ahí como Jessica les mencionaba, se va a estar contactando con ustedes, se les va a brindar todos los detalles. Quienes no hayan realizado o hayan pensado todavía en hacer el plan de capacitación, nosotros podemos asesorarlos de principio a fin, desde el diagnóstico, ¿cierto? Ver cuáles cursos pueden llevar a cabo en su organización dependiendo de sus necesidades y hacer un calendario anual de todas las capacitaciones que puedan requerir y en las que nosotros podamos brindarle apoyo, ya sea en la OTEC o en cualquiera de las otras áreas que mencioné, que son la consultora y la fundación. Bueno, yo me despido. Muchas gracias a todos por su atención, por haber estado acá presentes. Esperamos les haya sido de mucha utilidad esta charla y cualquier duda, valga la redundancia, no duden en contactar. ¿Ya? Hasta luego, que estén muy bien. Gracias Jessica, gracias Alejandro y a todos los que nos Bien. acompañan. Gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana a todos. Muchas gracias. Chao, chao.